el senador Luis Sánchez Jiménez. Bonito suétercito, senador. Debería regalarnos un suétercito a todos. No pudiste ver a alguien más, ¿verdad? ¿Viene vestido de pollo el senador? Amarillo no me pongo. Amarillo es mi color. Compañeras y compañeros senadores, lo primero que debemos tener en cuenta al momento de analizar esta minuta que expide la Ley General de Comunicación Social enviada por la Cámara de Diputados es que resulta de la omisión del Congreso de la Unión de expedir en tiempo y forma la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Pretender cumplir lo señalado en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este dictamen hace que el Congreso incurra en otra falta, la de legislar con responsabilidad para hacer leyes que sirvan a la sociedad. La fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República de ninguna forma pretende que el Congreso de la Unión incumpla lo mandatado por la Suprema Corte. Lo que motiva nuestra decisión de votar en contra es la razón objetiva de que este dictamen que envió la colegisladora no cumple con los objetivos planteados en las reformas constitucionales del 2007 y el 2014. No incorpora tampoco el conjunto de argumentos, observaciones y propuestas que organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han planteado con suficiencia y aún más, no atiende los criterios utilizados por la Suprema Corte en su sentencia. La minuta que hoy votamos carece de consenso entre las fuerzas políticas al interior del Senado y suscita el rechazo de amplios sectores de la sociedad civil. Prueba de ello es que estamos discutiendo la minuta directamente y no un dictamen de ella, debido a la falta de consenso en su aprobación. Esto se explica en buena medida por la forma como el PRI y sus aliados procesaron este tema desde la Cámara de Diputados. La minuta no incorpora ningún planteamiento sustantivo de las diversas iniciativas sobre la materia presentadas por los partidos políticos en la Cámara de Origen y, por supuesto, ninguno de las 8 iniciativas presentadas en el Senado por diversos grupos parlamentarios, incluida la última del PRD de fecha 28 de noviembre del 2017. La minuta es una copia de la iniciativa presentada por el PRI y el PANAL en la Cámara de Diputados, con adiciones y cambios mínimos, dejando de lado todas las demás iniciativas. Así no puede construirse consenso, así solo pretende imponerse una visión sobre las otras fuerzas políticas. Conviene recordar que la organización Campaña Global por la Libertad de Expresión, artículo 19, que promovió y ganó el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con otras organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión, identificadas con el hashtag Medios Libres, entregaron a los legisladores un documento que contempla 10 puntos con elementos precisos a considerar para la elaboración reglamentaria. Dicho documento fue ignorado por completo por la mayoría que aprobó esta minuta. Existen también unos lineamientos rectores en materia de publicidad oficial elaborados por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que también fueron omitidos en la minuta o, en el mejor de los casos, solo muy parcialmente incluidos. La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRD el 28 de noviembre del 17 sí incorporó cada uno de los 10 puntos del documento de las ONGs, así como los principios rectores propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello que pretendimos desde el debate en comisiones incidir en modificar la minuta para incorporar elementos sustantivos y presentar al Pleno un mejor instrumento legislativo. Pero esto, por
la sordera no se logró. Con objetividad, afirmamos que la minuta carece de rigor en la materia que pretende regular. Su denominación es incorrecta porque la materia que debe regular es la propaganda gubernamental y no la comunicación social. Además, no define con precisión los contenidos que deberán tener las campañas de comunicación de los gobiernos y entes públicos. La minuta, al diferenciar las campañas de comunicación social de los informes de labores o de gestión de los servidores públicos, pretende que estos construyan campañas de comunicación social y con ello deja abierta la puerta a la promoción personal de funcionarios con cargos al gasto público. En cuanto a la pertinencia de un control externo para la propaganda gubernamental, el citado documento impulsado por las organizaciones civiles señala con precisión la pertinencia de crear un ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación. Por su parte, la Relatoría para la Expresión, sí, permítame, presidente. Con todo gusto, senador, no más apúrese. Gracias. Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión indica también la pertinencia de establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permita un monitoreo exhaustivo de la designación de publicidad oficial. Sin embargo, la minuta analizada desecha estas recomendaciones de crear un organismo, comisión o consejo regulador de la publicidad oficial. Un eje toral debió estar contenido en esta ley secundaria en el establecimiento de topes y límites a la capacidad discrecional que hoy tiene la Secretaría de Hacienda para realizar adecuaciones presupuestarias que en los hechos hacen crecer desmedidamente el gasto de comunicación social. La minuta en cuestión no establece topes precisos al gasto de comunicación social ni impide la práctica común del sobreejercicio. Voy a leerles un cuadro muy breve. La diferencia entre lo aprobado y lo ejercido desde el 2012, los años con mayores sobreejercicios son 2016, 2015 y 2012. En 2015, el sobreejercicio cercano a 5.700 millones de pesos fue similar a 10 veces las erogaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, a 1.2 veces lo ejercido por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y a 4.8 veces lo pagado por el programa Escuelas de Calidad. De ese tamaño es el dispendio. En 2016 se registró el mayor monto pagado en comunicación social. El sobreejercicio fue de 6.685 millones de pesos, el monto equivalente a lo recortado a los programas de infraestructura indígena y al Programa Nacional de Becas juntos, a lo recortado a estos dos programas. Este recorte presentó 6.218 millones de pesos. Vean, se lo quitan aquí para tirarlo a la basura. En 2017, de acuerdo con los datos preliminares, el sobreejercicio fue de 4.200 millones de pesos. Con este monto pudieron haberse evitado algunos recortes, como el realizado al programa de proyectos de construcción de carreteras o nuevamente al Programa Nacional de Becas. Este rubro fue equivalente al 58% de lo enviado a los gobiernos locales a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Por si esto fuera poco, la minuta recibida no se apega a los criterios utilizados por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia al amparo 1359/2015, emitida el 19 de noviembre del 2017. Entre otras cosas, señala lo siguiente: la ausencia de regulación en cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión claramente proscrito por la Constitución. Eso está en la página 56. Y añade que para esta Suprema Corte la ausencia de esta regulación propicia que la política de gastos en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos o simplemente se amenace con restringirlos a los medios de comunicación que son críticos con las políticas de gobierno. Esto está en la página 55 del mandato de la Corte. Por estas razones generales y otras que quedan contenidas en las reservas que presentaremos, es que el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. Muchas gracias.
a todas y todos ustedes. Gracias, senador.